el hecho de tenerlo aquí como Zamora sea el segundo lugar donde la presenta, pues yo creo que es muy honroso para nosotros. Además de eso, el hecho de que haya impartido hace un par de horas una sesión de acercamiento a la creación literaria, pues también es para nosotros un gusto. Creo que las personas que lo tomaron lo disfrutaron demasiado, y para quienes conozcan a Antonio, es como un boom ahorita su novela. Se habla mucho de ella en las redes sociales, en prensa, en videos, en canales culturales. Entonces me parece muy acertado que tengamos este tipo de actividades aquí, por varias cosas. El Departamento de Literatura del CRAM se ha dado la tarea de hacer presentaciones de libros o de acercamientos con autores que, aunque tenemos aquí la librería Educal, es un poco difícil que tengamos sus materiales. Entonces, por medio de las invitaciones, pues tenemos la oportunidad de presentar a estos autores, y que de aquí en adelante pues ya puedan tener ustedes acceso a los libros, porque La Fila India no estaba en la librería Educal, se pidieron y ya estarán. Ojalá que lo puedan comprar y lo disfruten. Para mí es un verdadero honor presentar a Antonio. Yo sé que quizá no es de la onda de que le estén adulando tanto, y yo no quiero sonar adulador, pero es que yo soy una persona que admiro muchísimo, de lo que platiqué, porque es algo que no te he platicado. Yo conocí a Antonio y me pareció una persona muy interesante como escritor, porque lo primero que leí de él fue un post en Facebook donde promocionaba, o donde hablaba, mejor dicho, de que uno de sus libros se vendía en pirata. Creo que lo encontraste por allí en la calle, y yo lo entendí como una especie de promoción, y en ese momento pues me pareció interesante que este escritor no se sintiera ultrajado por esta gente que vende libros piratas. Al contrario, me pareció pues que le gustaba el hecho de que su literatura llegara incluso a los barrios donde nos encontramos, en las esquinas, los puestos con chucherías y estos libros de pronto de Paulo Coelho y demás, y hasta estaba la foto allí. Eso me llevó a otra cosa. Yo soy muy fanático de Santiago Rocagliolo, un escritor peruano que quizá algunos de ustedes conocen. Antonio salió en la lista de la revista Granta. ¿En qué año fue? En el 2010. En el 2010, una revista inglesa de mucho prestigio, de los mejores 25 escritores en lengua española, ¿cierto? Junto con Santiago Rocagliolo. Él fue el único mexicano que salió, y para mí esto fue un hecho muy significativo, porque de pronto pensé, si salió Santiago Rocagliolo, que es un escritor que admiro y quiero muchísimo, pues Antonio debe tener algo que esté a la par de él. Entonces me di a la tarea pues de leerlo un poco, leer sus crónicas, sus textos periodísticos, y ciertamente en Zamora era difícil acceder a sus libros, cosa que ya ha cambiado a partir de hoy. Nos jactamos de eso. De La Fila India se ha hablado muchísimo, entonces lo que yo pueda decir aquí es verdaderamente irrelevante, pero ahora, escuchando a Antonio sobre su origen como escritor, me doy cuenta de cómo es que esta obra llega a ser la obra que es. Disertaba un poco acerca de esta nueva generación, y hablo así desde lo general porque quiero empezar desde lo general para aterrizarlo en el libro. Hay una generación de escritores en la cual pertenece Antonio y pertenecen muchos otros, como Jaime Mesa, como Yuri Herrera, como David Miklos, pues como Carlos Velázquez también, aunque me caiga mal hay que decirlo, que están rompiendo como este paradigma de lo que se conocía por la República de las Letras, esta literatura tan solemne de escritores como Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol y todos ellos, que a nuestra conciencia colectiva entraron por ser seres sagrados. Llega esta serie de escritores que son escritores que conviven en la comunidad cibernética, que están en las ferias de libros, que son muy accesibles con la gente, y de pronto pasan desapercibidos, porque comentábamos hace rato, yo le decía que pareciera que los escritores tienen que estar ya muertos para que nosotros los podamos leer. Entonces ellos pertenecen a una generación de verdaderos narradores que están haciendo cosas muy muy interesantes, y que pareciera pues pasa de largo para los críticos literarios, porque no entran como en este canon todavía de literatura clásica, contemporánea, mexicana. El caso de Antonio con La Fila India me parece magistral. Yo tenía un poco de miedo
de presentar el libro, porque cuando me atreví a pedirte el honor de presentarlo todavía no lo leía. Entonces dije, ching, si lo leo y no me gusta, pues entonces ¿qué voy a hacer? Pero afortunadamente lo disfruté muchísimo porque fui tomando como muchas perspectivas de lo que es Antonio como escritor, que publica en Facebook y publica en Twitter, y estas pequeñas cosas que de pronto yo sé por cuestiones como por Jaime Mesa o Isaí Moreno, que fueron como muy cercanos a Daniel Sada, y ver la figura de la literatura que fue Daniel Sada para nuestras letras, nos lleva a comprender todo el universo de la literatura de Antonio Ortuño. Antonio no solo narra una historia o muchas historias de una forma magistral. Cuando comentaba hace rato que él fue un gran lector y citaba de memoria todo el canon de la literatura clásica, yo logré entender cómo es que el texto está escrito con una fineza estética muy buena. Yo de pronto pensé en una parte, en esto que dicen los teóricos de la literatura, que tiene que ver con la brevedad de las sentencias y de las oraciones y los párrafos, que se marca perfectamente en la obra de Antonio, y nos narra la historia de una serie de asesinatos que tienen que ver con los inmigrantes centroamericanos. Primero me pareció muy sorprendente que abordaras ese tema, porque está muy de moda la literatura del narco, pero esta literatura que tiene que ver con el norte, Edgar Mendoza y muchos otros escritores del norte, Carlos Velázquez, abordan esta narcocultura con una familiaridad que de pronto a nosotros ya no nos parece extraña porque la conocemos. Pero Antonio, pues yo creo que también tiene que ver con la personalidad un poco irreverente, porque otra de las cosas que me gusta mucho de él es que pues no es el típico escritor que se faja hasta acá arriba del ombligo y se peina el grito o anda así como con corbata. Es muy relajado, es una persona que pareciera que no es como un escritor según la concepción que tenemos, pero lo es y es uno muy bueno. Y me parece muy atinado cuando escribe esta historia, porque hay como muchas perspectivas. Está como esta necesidad, me parece, de ver hacia un tema que es muy común y que es una problemática muy fuerte para México, porque se habla de la criminalidad, se habla de la migración incluso, pero lo aborda de una manera estupenda, el desdén que se tiene sobre el trato que se le da a los migrantes centroamericanos en el país, que no es solo una historia, sino es la idiosincrasia del mexicano, yo creo, a la inversa de la forma y el trato que se tiene con estas personas en una situación narrativa que de pronto pasa por novela negra, el thriller, la novela periodística. Sé que te documentaste para esto. La cuestión de la narración, las voces que tienes, narro un poco de lo que trata. La premisa de la novela es que una serie de indocumentados centroamericanos los detienen en un poblado que se llama Santa Rita. Entonces es el Sistema Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Migración, uno de estos organismos tan eficientes como los hay en todo el país, con la burocracia al máximo, que tiene que ver por la seguridad de estas personas. De pronto llegan un comando e incendian a todos o prácticamente a todos. A raíz de este atentado llega un personaje femenino, Irma, que viene siendo una especie de antihéroe, podría ser, que me pareció el personaje de Santiago Roncagilolo, Félix Chacaltana, que es como este burócrata que una situación la va llevando a otra. Sucede mucho con Irma, ahorita me gustaría hablar por qué, pero Irma llega con una situación familiar complicada, es madre soltera, el papá de la hija de Irma, que también se llama Irmita, tiene un papel muy relevante, creo yo, en la historia. Llega a este pueblo para hacer lo que la burocracia le dicta, que es pues aplicar el protocolo para repatriar a todos los inmigrantes centroamericanos. Pero resulta que en ese lapso suceden una serie de atentados contra los mismos sobrevivientes, y se va desenmascarando una red de tráfico de personas, y la ineficacia, no solo la misma ineficacia de las personas de migración en México, sino la forma en que están coludidas con estos grupos.
Esto pareciera que nos es muy cotidiano, pero yo creo que la forma en que Antonio lo narra es una forma muy precisa, sin pelos en la lengua, yo lo diría, y creo que tiene la intención clara de contar una historia, pero también de reflexionar. Ya tendremos en su momento la forma de cuestionarlo, pero me gustaría empezar, Antonio, de dónde surge la idea de la fila india, no tanto como tema, sino por qué narrar este suceso con indocumentados centroamericanos y no abordar la cultura a partir de lo que sucede en el norte del país. Bueno, primero, buenas noches, gracias Jaime por la invitación, a ustedes por estar acá. Yo comencé a escribir este libro de manera muy deliberada, no es una especie de rapto pasional, sino un proyecto muy racional y muy estructurado al que por bastante tiempo, por así llamarlo, su diseño y ejecución, y que parte de ciertas premisas básicas que creo que puede ser una novela, no lo que debe ser una novela. Creo que no hay como caminos únicos o excluyentes en la literatura, es decir, no trata de ser una especie de antídoto, de némesis de la literatura del norte, sino de explorar otro camino en otro sentido, ¿no? Desde luego que hay algunas decisiones muy deliberadas, es una historia que no ocurre en el norte, sino en el sur, que no está centrada en los criminales, sino en las víctimas, que además no está planeada para ser una suerte de versión literaria de lo que se ha hecho con el documental o con la crónica al respecto. Si alguno de ustedes ha tenido como la oportunidad de empaparse un poquito del tema de la migración centroamericana a través de México, muchas obras muy valiosas, además, que han hecho diferentes periodistas, tienen que ver con el trayecto de los migrantes desde Centroamérica en esta serie de trenes, los que se denominan médicamente como la bestia, que unen los países centroamericanos con México y que transitan a través del sureste del país hasta unirse con las vías ya sea del Golfo a México para llegar a Estados Unidos por la vía de Texas o para tomar la ruta del Pacífico mexicano para entrar a Estados Unidos o intentarlo a través de Chihuahua o de Baja California. Entonces, muchos periodistas han hecho este recorrido acompañando a los migrantes desde los lugares donde comienzan a abordar los trenes a ser captados por las redes de tráfico de indocumentados desde Honduras, desde Guatemala, desde El Salvador, primordialmente, esos tres países que son la mayor parte de la migración, así no hay costarricenses haciendo esta ruta, hay muchos menos nicaragüenses, aunque sí hay, específicamente salvadoreños, hondureños, parte principal, también hay guatemaltecos, van saltando a los trenes, a veces los meten a los vagones, a veces van arriba de los trenes, que es como la imagen clásica que ha difundido la prensa, de los migrantes perdidos a los vagones sin poder dormir para no caerse. Desde luego es una imagen muy dramática y teniendo que enfrentar condiciones de viaje no solamente adversas sino terroríficas, siendo continuamente extorsionados, golpeados, las mujeres vejadas, a todos ellos, pero específicamente las mujeres, y además teniendo que soportar consiguiendo entrar al territorio mexicano, que las propias autoridades también los extorsionen, también los dejen, o estén coludidas con las mafias que los pueblos extorsionan, los secuestran y demás. Y a esto sumado, desde luego, las condiciones de viaje que son horribles, muchos de ellos heridos, aunque nadie los haya atacado específicamente, pero por sus propias condiciones, cosas en las que viajan, ¿no? A mí me pareció muy impresionante, ciudadano, periodista que soy, que consulta habitualmente las noticias, los periódicos, etc. Cuando se dio el episodio de las fosas de San Fernando en Tamaulipas en el año 2010,
al menos para mí fue una impresión muy honda. Por un lado, la noticia en sí, que si alguien no lo llegó a ver o lo ha olvidado, pues se encontró con que una mafia, pues acusaba que un grupo de los Zetas había secuestrado a cientos de centroamericanos y después de varios días de tenerlos sin alimento y haciendo juegos como combates entre ellos y demás, pues decidió matarlos a todos. Y después de hacer una ejecución múltiple, como de guerra de Bosnia, de cientos y cientos de personas, pues los echaron a diversas fosas comunes. A alguien a quien no habían terminado de matar, a alguien a quien solo le dieron un balazo lateral, que quiso pasar por muerto, logró escapar, dar con unos marinos, denunciar el hecho, llegaron y encontraron con que los perpetradores eran un grupo esencialmente de adolescentes, chicos entre 17 y 21 o 22 años que habían recibido la orden de todas estas personas y pues lo hicieron puntualmente. A partir de que empezaron a acabar, comenzaron a encontrar más fosas, no solamente ya en Tamaulipas, sino en Veracruz, en Nuevo León. Y sin embargo la noticia, como llegó a los periódicos, a los noticieros, como creció en ese momento, pues se terminó apagando, opacada desde luego por otras noticias de nuestros propios episodios de violencia en todas partes del país. Desde luego la situación que se está viviendo desde hace mucho tiempo en Michoacán necesita un mayor ejemplo de que pueden llegar las cosas. También ha habido cosas espantosas en Guadalajara, recientemente unas cosas comunes en Tlajomulco, en las afueras de Guadalajara, en el municipio lindero que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, bueno, me causó una impresión tremenda. Me parece que a cualquier persona le debería causar la presencia de fosas comunes en su país, repletas de extranjeros, y la manera en la que subieron, insisto, a los encabezados y desaparecieron de los encabezados. Claro, está la figura del padre Solalín, de este sacerdote que tiene o que opera en un centro de apoyo a migrantes y que también vuelve de cuando en cuando disciplinadamente a los encabezados cuando alguien más lo amenaza o cuando la propia iglesia le desaloja de su centro de atención. A mí me tocó escuchar hablar al padre Solalín en el High Festival de Jalapa al año siguiente, el año pasado, en las fosas, cuando comenzaba yo a tomar apuntes y a formar un poco en mi cabeza el proyecto de lo que quería contar, y definitivamente las historias a las que él había tenido acceso como testigo directo pues eran absolutamente espantosas y escalofriantes, pero también era espantoso y escalofriante cómo refería el padre una y otra vez la indiferencia, rayar en la burla de la gente al respecto de la situación de los centroamericanos, y sobre todo pues la impunidad completa y total en la que operaban las redes criminales, y especialmente el grado de corrupción que tenían con muchas autoridades a todos niveles, desde los empleados del ferrocarril hasta autoridades municipales, autoridades estatales y autoridades de migración, es decir, incluso a nivel federal. Me pareció un tema importante. Me di a la tarea de leer, además de consultar y de buscar específicamente las notas que se iban produciendo periodísticamente sobre el tema, pues los trabajos periodísticos, tanto las crónicas como los documentales que se han ido realizando sobre el tema, y fui desarrollando la idea de que literalmente se podía abordar más que ese viaje específico de migrantes centroamericanos, que insisto está muy documentado de muy buena manera en diversos documentales, en diversos libros de reportajes, tanto por periodistas mexicanos como por periodistas centroamericanos, de explorar un poco algo que es muy difícil de captar desde la prensa, que es qué pasa con los mexicanos, por qué existe ese desdén, cuáles son las raíces de ese desdén, cuáles son las raíces de esa indiferencia, cuáles son las raíces de esa impunidad, cuáles son las raíces de una sociedad que además tiene esta profunda y larguísima historia de migración hacia Estados Unidos. Somos nosotros que nos hemos encargado de expulsar millones y millones de migrantes que han sido maltratados, discriminados, en una inmensa mayoría de casos en Estados Unidos. ¿Cómo es que somos unas
serie de sociedades, las que integramos México, tan profundamente diferentes, lejanas y crueles como los migrantes latinoamericanos, ¿no? Desde luego hay muchos síntomas de esto que me parecieron muy inquietantes, que van desde estas masacres terribles y grandes historias periodísticas hasta detalles que pueden parecer tan banales pero tan reveladores a la vez, como el hecho de que en este accidentado y casi fallido proceso de la selección mexicana para el mundial, las redes sociales se llenaran de basura discriminatoria contra los centroamericanos cada vez que nuestro más bien triste equipo iba y empataba o perdía con las selecciones centroamericanas, ¿no? Insisto, puede parecer algo banal, pero a mí me parece tan casualidad el hecho de que nos permitamos con tal facilidad ser absolutamente agresivos, insultantes, abiertamente agresivos, insultantes en las redes sociales, en los foros deportivos, en los programas de deportes en radio, en televisión, contra los centroamericanos. Era escalofriante recorrer los foros de internet sobre las notas de los partidos, las redes sociales, y encontrarse con una serie de comentarios realmente de terror sobre los centroamericanos, ¿no? Desde luego en un tono muy diferente al que se utiliza contra los estadounidenses, porque también tenemos esta historia de celo mutuo, a veces de odio abierto. Hay mucha gente que es profundamente antiestadounidense en México, pero que no habla de los estadounidenses como animales, los puede acusar, o que nos controlan económicamente, o que nos manipulan, o que nos explotan, o que nos discriminan, pero no habla de ellos como animales, como sí habla de los centroamericanos. Entonces, de alguna manera, mi primer acercamiento fue de interés periodístico y de inquietud profunda, y por eso la novela, desde ciertas claves, como el thriller, como la novela negra, buscando sí una dinámica en la narrativa que permita que el lector transite por esa novela y se vea interesado en seguir adelante en la historia, y jugar un poco este juego de gato y ratón que se establece entre un narrador y el lector en una historia y que plantea una serie de enigmas que de alguna forma se van resolviendo sin que sea una historia de detectives, luego pero sea una suerte como de enigmas de quién hace esto y cómo se hace esto y por qué se hace esto, que se van tratando de explorar y resolver a lo largo del libro. Pero sí me interesaba asomarse a eso, que insisto, es muy difícil o imposible de detectar desde la prensa, que son las raíces de la discriminación. ¿Por qué es difícil detectarlo? Porque es difícil medirlo, porque no hay estadísticas, ni puede haber estadísticas, más allá de las encuestas en las que, como bien sabemos, pues todo el mundo miente. Si a ti te preguntan, o si a mí me preguntan, oye, tú discriminas a alguien, lo más probable es que me digan, no, desde luego, no, claro, no. O sea, difícilmente un mecanismo como una encuesta nos va a decir la verdad al respecto, nos va a demostrar el grado que puede existir de desprecio y de discriminación. Porque además esos criterios que se aplican sobre los centroamericanos y contra los centroamericanos no son otros sino nuestros viejos criterios de autodiscriminación en el país. Es decir, vivimos en un país en que los norteños llaman Oaxaco impunemente a todo el mundo que les parece más bajito o más oscuro que él, ¿no? Y que dentro de nuestras propias ciudades siempre hay como capas de un poco manera de las castas indias, determinan nuestra posición en la sociedad y con un grado de movilidad social mínimo, ¿no? Que además, bueno, el fracaso de nuestro sistema educativo ha contribuido directamente a que nuestra movilidad social sea marginal. Muy poca gente que se vea abocada a la miseria, que se vea abocada a la ignorancia, logra romper esos círculos de miseria y ignorancia y crecer de alguna manera socialmente. Porque tiene que superar, además de todas estas trabas que hablaba, de educación, de salud, de acceso a las oportunidades, romper nuestro clasismo, nuestro racismo centenario, que la mayor parte de las sociedades en México viven inmersas, ¿no? Y al final de esta cadena alimenticia que establecemos, pues se encuentran los centroamericanos, porque no tienen en términos generales ni siquiera identidad, nadie está haciendo un censo de cuántos desaparecen, ni siquiera sus propios gobiernos tienen contada gente que se va, porque es imposible, porque están dedicados a otras cosas, y si se van para ellos es un problema menos, como durante mucho tiempo han hecho las autoridades mexicanas. A las autoridades centroamericanas no les preocupan. Entonces, pues son personas que desde el momento en el que salen de su país hasta el momento en el que desaparecen en algún punto de México, y los cálculos de la gente que más o menos ha estudiado
seriamente el asunto, como el propio padre Solalinde, como algunas ONGs, habla de miles y miles y miles de centroamericanos que salieron de sus países porque no llegaron nunca a Estados Unidos. Curiosamente, los únicos que tienen unas estadísticas relativamente confiables son los estadounidenses, porque su censo está desligado de su política migratoria, entonces ellos cuentan a todo el mundo independientemente de su estado migratorio. Y tienen unas estadísticas un poco más fiables de cuánta gente llega, y hay un desfase enorme entre la gente que se va, simplemente la gente de Estados Unidos, y el resultado de esto es que esa gente está perdida, desaparecida en México, en donde con una frecuencia alarmante es usada como una nada, dicho con esa frialdad y crueldad. Entonces, insisto, la novela, convertir toda esta inquietud y esta serie de ideas que son una serie de discusiones sociales, incluso políticas, para mí el reto fue tratar de convertir eso en literatura, junto con los propios retos literarios propios de alguien que ya ha escrito otros libros anteriormente y que de alguna forma, en mi caso, trataba de hacer algo muy diferente a lo que había escrito antes con un libro como este, ¿no? Por lo tanto, y al ser una situación compleja, pensé que tenía que ser un tipo de narración no lineal, que pudiera abordar como más facetas, es decir, que no hubiera una sola voz o un solo narrador, y que alcanzara, insisto, más allá de lo que pueda alcanzar la prensa, que no fuera solamente este registro de las gracias de los migrantes, que también está ahí, sino que de alguna forma pudiera explorar otras posibilidades. Y ahí es donde entra a juego este personaje que mencionas, que es el padre, el hijo, la narradora principal, que es un tipo que vive a muchos kilómetros de ahí, en una ciudad más parecida a Guadalajara, digamos, y que solamente ve pasar a los migrantes, primero con una suerte de desdén, pero crecientemente con desagrado, hasta el punto de volverse una fuerza agresiva hacia ellos, ¿no? Y bueno, sin adelantarles y destriparles un poco la historia, pero hasta el grado de convertirse en un secuestrador y torturador de un migrante, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que es importante revelar estos mecanismos de desprecio y cómo es infinitamente fácil que se conviertan en violencia. La violencia parte absolutamente del desprecio, del hecho de que tú veas al otro como algo a lo que puedes golpear, como algo que puedes humillar y como algo que puedes matar. Insisto, esto es difícil de registrar desde la prensa en términos generales no entrevista a los culpables, y la literatura, y eso digamos un poco de mis disensiones con el llamado literatura de narco, que nada del norte, que son cosas parecidas que no son iguales, tiene que ver con el hecho de que la glorificación épica de los criminales no problematiza el problema de fin, sencillamente lo plasma, y en muchas ocasiones en su ánimo de convertirlo en corrido lo termina convirtiendo en una suerte de hecho estético y glorioso. Estamos hablando de algo que no es glorioso, que solamente puede ser estético parte de una percepción bastante retorcida. El hecho de que la tortura, el asesinato sean estéticos, pues es una vieja discusión en el arte, pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, es difícil justificar la validez de eso, específicamente porque no son escritores tipo, no sé, Slim, que era un maldito nazi, racista y antisemita, que dejó grandes novelas, porque era un tipo profundamente complejo y que exploraba los propios mecanismos de su odio y de su precio. Entonces leerlo es un vértigo tremendo, porque sabes que estás leyendo un monstruo, pero es un monstruo terriblemente elocuente y terriblemente articulado para explorar los propios mecanismos de su maldad. De alguna forma leer a Céline es como leer a Drácula o Frankenstein, ¿sabes? Un enorme monstruo absolutamente terrible, absolutamente desligado de muchas de nuestras mejores nociones del humano, pero que fue capaz de explicar a detalle por qué es como es y por qué actúa como actúa. Eso es lo interesante de la literatura de Céline. Me parece que la literatura de narco en México ha sido más un producto de consumo y un producto como de intercambio para refrendar ciertos lugares comunes, para refrendar ciertas ideas preconcebidas sobre quién
lo que hace, y que ha terminado sirviendo como sirven los corridos para perpetuar y glorificar ciertas historias individuales, pero insisto, sin problematizar las raíces de eso, ¿no? No hay prácticamente narcotraficantes en el libro, hay un episodio específico de violencia que se dice explícitamente que quien lo recibió en las lecturas de narco para llevarlo a cabo. Vamos a ver de forma muy macabra sobre lo que realmente cumplen funciones de creación, ¿no? Entonces, insisto, esta novela pues, es una apuesta en muchos sentidos. Otros de mis libros habían sido escritos siempre pensando en narradores masculinos, y la narradora principal de las leyendas es una mujer, cosa que luego también me obligó a repensar muchas de las maneras en las que escribía para que fuera una narradora verosímil, para que no sonara como un narrador que ya hubiera utilizado de alguna manera maquillado, travestido. Entonces, bueno, ese es el grado del reto que me plantea a mí mismo, y que espero haber resuelto, al menos una de las maneras en que las cosas se pueden resolver con la propuesta de la novela. Insisto, todo esto que digo puede sonar como muy complejo, porque estoy tratando, ¿sabes?, como deshacer la figurita de origami de papel, y decir, mira, así fue como lo hice, al menos esas son las ideas que me movieron, pero espero que al leerlo pues pueda ser una lectura ágil, dinámica, que conserve ese juego de tensiones con el lector, que le diga algo verbalmente, porque tiene una apuesta como decidida por sanarse, por chocar, igual que usamos todos los días, pero también con el propio lenguaje más fresco, más elaborado de la literatura, y que juega también con la crónica periodística de pronto, pero tratando de sacarle siempre la vuelta a los lugares comunes de la narrativa negra y de la narrativa criminal del propio periodismo, ¿no? Y bueno, pues ojalá para quien la lea, insisto, pese a la Biblia de los temas abordados, sirva para ampliar en ese sentido la discusión, ampliar un poco la percepción de lo que sucede, ¿no? Digamos, la última pata del manto de lo que escribí La Fila India es porque a raíz de los hechos de San Fernando y de todo esto que pasó en estos estados cercanos al Golfo de México, un buen número de migrantes comenzó a tomar la ruta del Pacífico, que no tomaban porque es mucho más larga, que es más fácil llegar a Estados Unidos desde Centroamérica si te vas por el Golfo, vas golpeando y entras a Texas, cruzar todo México por el lado del Pacífico, pasar no solamente Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, sino cruzar Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, y cuando ya se va a bajar apenas vas a mitad del camino, ¿no? Ya recorrió todos los kilómetros que por la otra ruta ya te tendrían en Estados Unidos. Recientemente han llegado, sin embargo, por la posibilidad cada vez mayor de irse por el Golfo, el grado de violencia bestial que se ha dado contra ellos allá. Pues empezaba a ver en Guadalajara. Yo vivo en un barrio que está al lado de la estación de ferrocarril, y se volvió parte de la cotidianidad el ver a los migrantes en el barrio quebrantados, gente en ocasiones mutilada, faltan dedos, que perdido una oreja, que están golpeados, pero recurrentemente golpeados. No es que la hayan golpeado ayer una vez, sino que ha pasado muchas veces ya por muchos episodios de violencia cuando llega ahí, y que se baja en ese punto del tren en muchas ocasiones para tomar una especie de descanso. Hay un pequeño albergue al lado de los vías de ferrocarril que tiene una ONG, hay otro lugar por las mismas vías de ferrocarril ya más cerca de la salida de la ciudad, hacia Zapopan, con unas casetuchas, digo casetuchas con cartón y con lámina, donde se bajan también a veces los migrantes. Y curiosamente la reacción ante esta ocurrencia cada vez mayor de la presencia de los migrantes, en términos generales en la sociedad de Guadalajara, ha sido de distancia, de desconfianza, de desprecio y de criminalización, ¿no? Ya el día que se ve el gobernador a decir, vamos a poner a toda la policía en alerta para que vean que los migrantes no nos roben, no cometan crímenes, te das cuenta de que algo está muy mal, porque es infinitamente más fácil que un migrante sea víctima de un delito que lo cometa. No está documentado en Guadalajara el que hayan pasado más allá de llevarse cosas que estaban en la calle, de que alguien se robó una cara de una tienda, los incidentes absolutamente mínimos. No está documentado en Guadalajara un solo asalto de un migrante en un
embargo sí están plena y profusamente documentadas todas las realidades que los sociólogos pueden hacer. Entonces el ver de primera mano esa reacción, ¿sabes? El ver a los vecinos que nunca protestan por nada y que jamás han ido a una manifestación por nada, por ningún motivo en su vida, pero hablando a las estaciones de radio, pidiendo de la policía que los lleven, que los quiten de su esquina, aunque no estén haciendo nada, porque no los quieren ver, quejándose de que los ven en los semáforos, quejándose de que los ven en los aviones. Parece algo como verdaderamente terrible, ¿no? Me parece que uno de los motivos de uno para escribir es como leñarse también, ¿no? Su entorno, leñarse de alguna manera de esas cosas, de su entorno que nos parecen inaceptables. Entonces, bueno, pues por todas esas cosas fue como que decidí escribir el libro, que sí es algo bastante distinto a otras cosas que había escrito, aunque siempre muchos de mis textos habían un interés por la política, por las cuestiones sociales. Soy periodista. De alguna forma pues eso me ha mantenido siempre como un pie pues en esa fuente de temáticas y de conocimientos que es también. Antonio, todo esto que nos comentas me parece que es una disección del libro y son como todas las interpretaciones y las implicaciones que tiene la novela, todo lo que representa en sí.